Hijo amado, escucha. Hoy el cielo está haciendo una pregunta que toca una parte profunda de tu alma, una parte que has intentado esconder incluso de ti mismo. Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena. Hay algo que has estado cargando en silencio. Una relación, un recuerdo, una culpa, un miedo, un control que sientes que si lo dejas ir, todo podría derrumbarse. Y aunque oras, aunque buscas a Dios, dentro de ti hay una resistencia invisible que te mantiene atado. Esta no es una coincidencia, esta es una palabra profética. Dios te habla hoy porque sabe que esa cadena no solo te está deteniendo, está drenando tu paz, tu fe y tu propósito. Tal vez sonríes frente a otros, pero en la intimidad de tu corazón hay ansiedad. Tal vez dices confiar en Dios, pero por dentro repites escenarios que te llenan de miedo. Y el Espíritu Santo quiere revelarte algo que cambiará tu temporada espiritual. La raíz espiritual oculta muchas veces no es falta de amor a Dios. Es el miedo a perder el control. Es la voz que susurra, si sueltas, algo malo pasará. Esa es una de las mentiras más silenciosas en la guerra espiritual que enfrentan los elegidos. Por eso, hay una acción que debes hacer hoy, incluso esta noche. Cierra tus ojos cuando termine este mensaje y di en voz alta: Señor Jesús, renuncio al control que no me pertenece. Espíritu Santo, enséñame a confiar y suelto lo que me ata. Luego declara esta verdad de la Biblia en voz alta, porque la fe se activa cuando la palabra se proclama. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Respira profundamente y permite que esa palabra comience a romper cadenas invisibles dentro de ti. Quizá has vivido escenas que solo tú conoces. Momentos en los que te quedas mirando el techo en silencio, preguntándote por qué, si amas a Dios, todavía sientes miedo. Instantes en los que revisas mensajes esperando una respuesta que no llega. Noches en las que recuerdas decisiones del pasado y sientes culpa. Momentos en los que quieres avanzar, pero algo dentro de ti te detiene. Y mientras tanto, el enemigo usa esos pensamientos para crear ansiedad, confusión y desgaste espiritual. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca te has atrevido a responder. ¿Qué pasaría si lo que temes perder es exactamente lo que Dios necesita remover para darte libertad? ¿Y si soltar no es perder, sino comenzar a vivir? El mundo dice que debes controlar todo. La mente humana intenta resolverlo con lógica, distracción o autosuficiencia. Algunos intentan llenar el vacío con trabajo, con relaciones, con entretenimiento o incluso con religión sin intimidad real con Jesús. Pero ninguna solución humana rompe cadenas espirituales. Solo la verdad de Dios tiene ese poder. Jesús no vino solo para perdonar pecados, Él vino para liberar corazones. El Espíritu Santo no solo consuela, también revela ataduras escondidas que impiden que camines en plenitud. Y la palabra de Dios no solo informa, transforma, sana y libera. Escucha esta promesa conectada con esta palabra profética. Si decides soltar lo que Dios te está señalando, experimentarás una paz que no depende de circunstancias. Verás cómo Dios comienza a mover situaciones que parecían imposibles. Porque cuando la fe reemplaza el control, el milagro encuentra espacio para manifestarse. Hoy, en tu aplicación diaria con el Espíritu Santo, quiero que hagas dos cosas. Primero, escribe en un papel aquello que sientes que no puedes soltar. No lo analices demasiado, solo escríbelo. Luego ora entregándolo a Dios y guarda ese papel dentro de tu Biblia como símbolo de liberación. Segundo, cada vez que la ansiedad o el miedo aparezcan esta noche, repite en voz baja: Jesús,
Confío en ti, aunque no entienda el proceso. No subestimes estos actos sencillos. En la guerra espiritual, la obediencia pequeña puede producir liberación profunda. Si esta palabra es para ti, suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque necesitas escuchar esto antes de que termine la noche. Quédate hasta el final. Lo que Dios revelará hoy cambiará cómo ves todo. Hay un dolor silencioso que casi nadie reconoce. El dolor de saber que algo te lastima, pero aún así sentir que no puedes dejarlo. Puede ser una relación que sabes que desgasta tu fe. Puede ser un hábito que prometiste abandonar muchas veces. Puede ser un recuerdo que sigues reviviendo como si aún definiera quién eres. Y lo más agotador no es solo la situación. Es la batalla interna entre lo que sabes que Dios te pide y lo que tu corazón teme soltar. Tal vez has orado diciendo, Señor, ayúdame a confiar. Pero cuando llega el momento de dar el paso, aparece ansiedad, aparece miedo, aparece esa sensación de vacío que te hace retroceder. Y el Espíritu Santo quiere que entiendas algo profundamente pastoral hoy. No eres débil por sentir esa lucha. Estás en medio de una guerra espiritual real, donde el enemigo intenta convencerte de que soltar significa perder identidad, seguridad o amor. Mira la historia de Abraham. Dios le dio una promesa que representaba su esperanza más profunda, su hijo Isaac. Isaac no solo era su hijo, era el cumplimiento de todo lo que Abraham había esperado durante años. Sin embargo, en un momento impactante, Dios le pidió que lo entregara. La Biblia dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Imagínate el conflicto emocional dentro de Abraham. ¿Cómo entregar lo que amas? ¿Cómo confiar cuando no entiendes? ¿Cómo obedecer cuando tu mente grita que puedes perderlo todo? Pero Abraham caminó con fe, no porque no sintiera dolor, sino porque decidió confiar en el carácter de Dios más que en su propio miedo. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano y proveyó un sacrificio sustituto. Esa historia revela un principio espiritual poderoso. Muchas veces Dios no quiere quitarte algo, quiere liberarte del miedo de perderlo. Tal vez tú has convertido algo en tu Isaac, algo que amas, pero que sin darte cuenta se convirtió en una atadura emocional o espiritual. Algo que te genera ansiedad constante, algo que ocupa el lugar donde solo Dios puede traer paz. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que si sueltas esa situación, tu mundo se derrumbará? ¿Cuántas veces has negociado con Dios diciendo, solo un poco más? ¿Cuántas noches has sentido miedo de enfrentar la verdad? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y lo ignoraste porque dolía demasiado? Esto es exactamente porque Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque la fe verdadera no consiste solo en creer que Dios puede bendecirte, consiste en confiar que Dios puede sostenerte incluso cuando sueltas aquello que pensabas indispensable. La historia de Abraham también revela algo más profundo. Cuando él estuvo dispuesto a soltar, Dios no solo preservó a Isaac, fortaleció la fe de Abraham y confirmó su destino espiritual. Hay bendiciones que no pueden llegar mientras sostienes aquello que Dios te pidió entregar. Hoy el Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación práctica. Esta noche, cuando estés en silencio, recuerda un momento específico donde sentiste que Dios te pedía confiar y no lo hiciste. No lo hagas para sentir culpa. Hazlo para entregarlo. Luego di en oración, Señor, hoy elijo confiar en tu amor más que en mi miedo.
Permite que esa oración sea un acto de liberación. También quiero que hagas algo espiritual, pero poderoso. Lee en voz alta Génesis capítulo 22, completo en tu Biblia. Mientras lo lees, imagina a Abraham caminando hacia el monte con el corazón temblando, pero con la fe firme. Pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué áreas de tu vida necesitas ese tipo de confianza radical. Porque cuando lees la palabra en voz alta, no solo informas tu mente, activas tu espíritu. Y en la guerra espiritual, declarar la Biblia rompe mentiras que el enemigo ha sembrado por años. Tal vez sientes que no eres lo suficientemente fuerte para soltar, pero la verdad espiritual es que la liberación no depende de tu fuerza, depende de tu rendición. Y la rendición abre la puerta para que Jesús pelee batallas que tú nunca podrías ganar solo. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Hay una prisión emocional que no se ve, pero se siente todos los días. Es la prisión del pasado. Muchas personas no logran soltar porque siguen cargando heridas, traiciones, errores o momentos que marcaron su identidad. No es solo memoria. Es un peso espiritual que crea miedo, ansiedad y culpa. Tal vez sigues recordando palabras que te dijeron. Tal vez revives decisiones que tomaste y desearías borrar. Tal vez alguien te rompió el corazón y desde entonces tu confianza se fracturó. Y aunque amas a Dios, hay una voz interna que susurra: si olvidas, estás negando lo que te hicieron. O peor aún, no mereces comenzar otra vez. Esa voz es una de las armas más usadas en la guerra espiritual, porque mantiene a los elegidos mirando atrás cuando Dios los llama hacia adelante. Mira la historia de José, hijo de Jacob. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Humanamente tenía razones para llenarse de resentimiento, miedo y deseo de venganza. Sin embargo, cuando finalmente Dios lo levantó como gobernador en Egipto, José dijo algo que revela una liberación espiritual profunda. La Biblia declara: ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Libro de Génesis, capítulo 45, versículos 5 al 7. José entendió algo que rompe cadenas invisibles. Cuando entregas tu pasado a Dios, Él puede transformar tu historia en propósito. José no negó su dolor, pero decidió no permitir que su dolor definiera su destino espiritual. Tal vez tú sigues viviendo emocionalmente en una temporada que Dios ya cerró. Tal vez tu mente regresa constantemente a lo que perdiste, a lo que te hicieron, a lo que te avergüenza. Y cada vez que lo haces, sientes cómo la ansiedad regresa. Sientes cómo el miedo paraliza decisiones. Sientes cómo la sanidad interior parece imposible. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que un recuerdo gobierne tu presente? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a repetir el pasado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha intentado consolarte y tú has resistido porque el dolor parece más fuerte que la esperanza? ¿Te has dado cuenta de que aferrarte al pasado no lo cambia, solo te impide avanzar? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque mientras mantienes el pasado en tus manos, no puedes recibir completamente lo nuevo que Dios quiere colocar en tu vida. La fe no significa olvidar lo vivido, significa creer que Jesús puede redimir incluso lo que parecía destruido. José tuvo que enfrentar algo muy difícil.
mirar a las mismas personas que lo lastimaron. Pero en lugar de responder con amargura, eligió responder con una visión espiritual. Él vio la mano de Dios en medio del sufrimiento. Esa es una revelación que el Espíritu Santo quiere sembrar hoy en tu corazón. Dios puede usar incluso tus heridas para construir tu testimonio. Hoy quiero guiarte en una aplicación espiritual sencilla, pero poderosa. Esta noche, busca un momento de silencio. Coloca tu mano sobre tu pecho y menciona en voz baja el recuerdo que más te cuesta soltar. No lo ocultes, no lo minimices. Luego di: Jesús, entro contigo en este recuerdo y te entrego el control de mi historia. Permanece en silencio unos segundos y permite que el Espíritu Santo traiga consuelo. No te sorprendas si sientes lágrimas o una sensación de alivio. Muchas veces la sanidad interior comienza cuando dejamos de resistir la presencia de Dios en nuestras heridas. También quiero que declares en voz alta una verdad bíblica que rompe cadenas del pasado. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Repite esa palabra hoy varias veces. Cada vez que la declares, estás recordándole a tu espíritu que tu identidad no está en tu pasado. Está en Cristo. Tal vez piensas que soltar significa invalidar lo que sufriste, pero en el reino espiritual, soltar significa permitir que Dios sane lo que tú no puedes reparar. La liberación no borra la memoria, transforma su poder sobre ti. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Existe una atadura que muchas personas no reconocen: la necesidad de controlar todo para sentirse seguras. No siempre se ve como rebeldía contra Dios. A veces se disfraza de responsabilidad, de precaución, de querer evitar dolor, pero en el fondo es un miedo profundo a confiar completamente en los planes de Dios. Tal vez revisas cada detalle de tu vida intentando anticipar problemas. Tal vez te cuesta descansar porque tu mente siempre está planeando escenarios. Tal vez oras, pero al mismo tiempo intentas resolver todo con tu propia fuerza. Y ese peso silencioso produce ansiedad, agotamiento espiritual y una sensación constante de presión. El Espíritu Santo quiere que entiendas algo con amor pastoral. Muchas veces el control nace de heridas pasadas donde sentiste que nadie te protegió. Entonces tu corazón decidió que depender solo de ti era más seguro. Pero esa decisión, aunque comprensible, puede convertirse en una cadena espiritual que impide que experimentes la paz que Jesús prometió. Mira la historia del pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. Dios los liberó de Egipto con milagros visibles. Abrió el mar, proveyó alimento del cielo, guió con nube de día y fuego de noche. Sin embargo, aún viendo el poder de Dios, el pueblo constantemente quería volver a Egipto porque allí, aunque eran esclavos, sentían una falsa sensación de control. La Biblia declara: y se acordaron de los peces que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Libro de Números, capítulo 11, versículos 5 y 6. Ellos preferían la seguridad conocida de la esclavitud antes que la incertidumbre del proceso de Dios. Esa historia revela algo profundamente humano y espiritual. Muchas personas permanecen atadas no porque Dios no tenga un futuro mejor, sino porque el proceso de fe requiere soltar el control. Tal vez tú estás en una temporada donde Dios te está guiando hacia algo nuevo, pero te sientes inseguro porque no ves todos los detalles. Tal vez hay decisiones que sabes que debes tomar, pero el miedo te hace posponerlas. Tal vez sientes que si no mantienes el control, todo se desordenará. Déjame preguntarte,
¿Cuánto tiempo llevas cargando responsabilidades que Dios nunca te pidió sostener solo? ¿Cuántas veces tu mente no descansa porque intentas resolver lo que solo Dios puede organizar? ¿Te has preguntado si tu ansiedad no viene de las circunstancias, sino del peso de querer controlarlas? ¿Qué pasaría si confiar en Dios te diera más seguridad que controlar cada resultado? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque la fe no significa ignorar la realidad, significa confiar que Dios ve lo que tú no puedes ver. El control intenta predecir el futuro. La fe confía en quien gobierna el futuro. Jesús habló directamente sobre esta lucha cuando enseñó acerca de la preocupación. Él dijo algo que toca profundamente el corazón de quienes viven con ansiedad y miedo. La Biblia declara, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26. Jesús no estaba diciendo que ignores tus responsabilidades. Él estaba revelando que el miedo al futuro no añade seguridad, solo roba paz. La verdadera confianza espiritual nace cuando entiendes que Dios cuida detalles que tú jamás podrías controlar. Hoy el Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación espiritual muy práctica. Antes de dormir esta noche, escribe 3 cosas que están fuera de tu control, pero que te generan preocupación. Después, ora diciendo, Señor, entrego estas áreas porque reconozco que tú eres Dios y yo no. Luego, deja ese papel dentro de tu Biblia o debajo de tu almohada como símbolo espiritual de rendición. También quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso durante el día. Cada vez que sientas ansiedad por el futuro, respira profundamente y repite en voz baja, Jesús, confío en tu plan aunque no lo entienda. Esa declaración puede parecer simple, pero en la guerra espiritual rompe el ciclo del miedo y abre espacio para la paz del Espíritu Santo. Recuerda esto, el control te da la ilusión de seguridad, pero la presencia de Dios te da paz verdadera. Y cuando sueltas el control, no pierdes protección, entras bajo la cobertura divina. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Existe otra cadena invisible que impide soltar, el miedo a quedarse solo. Es un temor profundo que muchas veces no se expresa con palabras, pero gobierna decisiones, relaciones y caminos espirituales. Tal vez has permanecido en lugares donde tu alma se desgasta solo porque temes enfrentar el silencio. Tal vez has tolerado relaciones que debilitan tu fe porque crees que perderlas significaría quedarte sin apoyo. Tal vez el simple pensamiento de empezar otra vez produce ansiedad y un vacío que parece insoportable. El Espíritu Santo quiere tocar esta herida con amor hoy, porque muchas personas no están atadas a personas, están atadas al miedo de la soledad. Y ese miedo puede ser tan fuerte que hace que ignores señales claras que Dios ha estado mostrando en tu vida. Mira la historia de Agar. Ella fue rechazada, abandonada y expulsada al desierto con su hijo. No tenía dirección, provisión ni compañía. Humanamente, su historia parecía un final doloroso. La Biblia dice, y ella llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Libro de Génesis, capítulo 16, versículo 13. Ese momento revela una verdad espiritual que rompe cadenas emocionales. Dios se revela con mayor claridad cuando el corazón cree que está completamente solo.
Agar descubrió en el desierto que la presencia de Dios puede llenar vacíos que ninguna persona puede llenar. Tal vez tú temes soltar porque piensas que nadie podrá ocupar ese espacio. Tal vez sientes que si esa relación termina, si ese ciclo cambia, si esa etapa se cierra, quedarás vacío. Pero el Espíritu Santo quiere que entiendas algo profundamente sanador. La soledad espiritual no ocurre cuando faltan personas, ocurre cuando olvidamos que Dios camina con nosotros. Déjame preguntarte algo que toca el alma. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para evitar sentirte solo? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que Dios quiere para ti por miedo al abandono? ¿Cuántas noches has sentido ansiedad pensando que nadie entenderá tu dolor? ¿Te has preguntado si Dios está permitiendo ciertos cierres para revelarte que su presencia es suficiente? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque cuando te aferras a relaciones o etapas por miedo a la soledad, puedes impedir que Dios te lleve a conexiones que realmente alimenten tu espíritu. La fe no elimina el miedo automáticamente, pero te permite caminar aun cuando ese miedo susurra. Jesús mismo experimentó el abandono humano. En uno de los momentos más intensos de su sufrimiento, cuando estaba en la cruz, muchos lo habían dejado. Sin embargo, Él mostró una confianza absoluta en el Padre. La Biblia declara: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad». Libro de Salmos, capítulo 31, versículo 5. Estas palabras reflejan una entrega total, incluso en medio del dolor. Jesús mostró que la conexión con Dios puede sostener el alma, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Hoy, el Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación espiritual muy especial. Esta noche, busca un momento donde estés completamente en silencio. Sin música, sin distracciones, solo tú y Dios. Puede parecer incómodo al principio, pero ese espacio es donde muchas cadenas emocionales comienzan a romperse. En ese silencio, di en voz baja: «Señor, si tengo miedo de estar solo, enséñame a sentir tu presencia conmigo». Luego, abre tu Biblia y lee el Salmo 23 completo en voz alta. Mientras lo lees, imagina cada palabra como una conversación personal entre tú y Dios. Permite que el Espíritu Santo transforme la sensación de vacío en paz interior. También quiero que hagas algo durante el día. Cada vez que sientas miedo al abandono, coloca tu mano sobre tu corazón y repite: «Dios está conmigo ahora mismo». Puede parecer simple, pero esa declaración rompe pensamientos de aislamiento que el enemigo usa para generar ansiedad. Recuerda esto profundamente. Dios nunca quita algo de tu vida para dejarte vacío. Él cierra temporadas para prepararte para conexiones más sanas, más profundas y alineadas con tu destino espiritual. A veces, la liberación comienza con un momento de silencio, donde descubres que nunca estuviste realmente solo. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Existe otra cadena silenciosa que impide soltar: la culpa espiritual. No es solo recordar errores del pasado, es vivir sintiendo que fallaste demasiado para que Dios todavía quiera usarte, bendecirte o restaurarte. Es una voz interna que repite constantemente: si la gente supiera lo que hiciste, Dios te perdonó, pero nunca volverás a ser igual. No mereces otra oportunidad. Esa voz crea ansiedad, roba la paz y hace que muchos creyentes vivan cerca de Dios, pero sin experimentar libertad verdadera. Tal vez oras, lees la Biblia, buscas a Jesús, pero en el fondo cargas una sensación de vergüenza que te impide sentirte digno de su amor. Y el Espíritu Santo quiere tocar esa herida hoy,
porque la culpa prolongada es una de las herramientas más usadas en la guerra espiritual para mantener a los elegidos paralizados. Mira la historia del apóstol Pedro. Pedro caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas directas, pero en el momento más difícil, negó conocer a Jesús 3 veces. No fue un error pequeño, fue un momento que pudo haber destruido completamente su identidad espiritual. La Biblia dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Imagina el peso emocional de Pedro. Vergüenza, culpa, miedo, arrepentimiento profundo. Él sabía quién era Jesús, y aún así falló. Tal vez tú te identificas con ese dolor. Tal vez hubo decisiones que sabías que no agradaban a Dios. Tal vez hubo momentos donde tu fe se debilitó. Tal vez sientes que decepcionaste a Dios, a otros o a ti mismo. Pero la historia de Pedro no termina en la culpa. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro personalmente, no para recordarle su error, sino para restaurar su llamado. Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, no para humillarlo, sino para sanar cada negación con una afirmación de amor. Esa escena revela algo profundamente liberador. Jesús no define tu vida por tu peor error, la define por su gracia. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has castigado emocionalmente por errores que Dios ya perdonó? ¿Cuántas oportunidades has rechazado porque sientes que no mereces comenzar otra vez? ¿Cuántas veces el enemigo ha usado tu pasado para decirte que tu fe no es suficiente? ¿Te has dado cuenta de que la culpa puede convertirse en una cadena más fuerte que el mismo pecado? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque la fe no solo cree que Dios perdona. La fe acepta el perdón y camina en libertad. Permanecer en la culpa después del arrepentimiento es vivir en una prisión que Jesús ya abrió. La Biblia revela una verdad poderosa que destruye la culpa espiritual cuando es proclamada con fe. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Observa algo profundamente sanador. No dice que Dios perdona parcialmente, dice que limpia de toda maldad. Eso significa que la gracia de Dios no solo borra el pecado, restaura el corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación espiritual que puede traer liberación profunda. Esta noche escribe en un papel el error o la decisión que más culpa te provoca. No lo suavices. Escríbelo con sinceridad. Luego, en oración, dile a Jesús exactamente cómo te sientes al respecto. Después, rompe ese papel mientras declaras: acepto el perdón que Cristo me dio en la cruz. Ese acto simbólico puede abrir espacio para sanidad interior. También quiero que hagas algo durante el día. Cada vez que recuerdes ese error, en lugar de repetir culpa, declara en voz alta: la sangre de Jesús ya pagó por esto. Esa declaración no es solo emocional, es una verdad espiritual que rompe acusaciones del enemigo. Recuerda esto profundamente. El arrepentimiento acerca tu corazón a Dios. La culpa prolongada intenta alejarte de Él. El Espíritu Santo convence para sanar, pero el enemigo acusa para paralizar. Aprender a distinguir esas voces es clave para la liberación. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Existe otra cadena que muchas personas no reconocen porque parece espiritual, pero en realidad es miedo disfrazado de prudencia. Es el miedo a avanzar cuando Dios abre una puerta nueva.
Es esa sensación de que quieres obedecer, quieres crecer, quieres caminar en fe, pero cuando llega el momento de dar el paso, aparece una voz que dice, ¿y si fallas? ¿Y si no eres capaz? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? Ese temor crea parálisis espiritual. No retrocedes, pero tampoco avanzas. Y vivir en ese punto produce ansiedad, frustración y una sensación constante de estar estancado. Tal vez Dios ha estado tocando tu corazón para iniciar algo nuevo. Tal vez una decisión, un cambio, un llamado espiritual, una reconciliación, una transformación personal. Pero hay algo dentro de ti que teme dejar lo conocido, aunque lo conocido ya no te da paz. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que muchas veces la mayor cadena no es el pasado, es el miedo al futuro que Dios está preparando. Mira la historia de Moisés cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. Moisés había huido de Egipto, vivía en el desierto y llevaba años lejos del propósito que Dios tenía para él. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés no respondió con confianza inmediata. Respondió con miedo, inseguridad y dudas profundas. La Biblia declara, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Observa algo profundamente humano en Moisés. Él no dudaba solo del proceso, dudaba de sí mismo. Sentía que no era suficiente, que no tenía la capacidad, que no estaba preparado. Y muchas veces esa misma lucha ocurre dentro de ti. No dudas de que Dios puede hacer milagros. Dudas de que Dios pueda usarte para ellos. Déjame preguntarte algo que toca el alma. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que no estabas listo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te impulsó a avanzar y el miedo te hizo retroceder? ¿Cuántos sueños espirituales has pospuesto esperando sentir seguridad absoluta? ¿Te has dado cuenta de que el enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita convencerte de que no eres capaz? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque soltar también significa dejar la falsa seguridad de quedarte donde estás. La fe no es sentirte preparado. La fe es confiar en que Dios te prepara mientras caminas. Moisés finalmente obedeció, no porque dejó de sentir miedo, sino porque comenzó a creer que la presencia de Dios era más grande que su inseguridad. Y ese es un principio espiritual poderoso. Dios no llama a personas perfectas, llama a personas dispuestas a confiar. La Biblia revela otra verdad que rompe el miedo al futuro cuando es declarada con fe. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esa palabra no solo habla de valentía emocional, habla de una autoridad espiritual que Dios deposita dentro de ti cuando decides caminar en obediencia. El miedo grita que puedes fracasar. El Espíritu Santo susurra que Dios ya está delante de ti, preparando el camino. Hoy quiero guiarte en una aplicación espiritual que puede romper esta cadena. Esta noche, piensa en esa área donde sientes que Dios te está llamando a avanzar. No analices todas las posibilidades, solo identifica el primer paso que puedes dar. Luego, ora diciendo, Señor, hoy suelto la necesidad de sentirme listo, camino confiando en tu presencia. Después, escribe ese primer paso y comprométete a hacerlo en los próximos días. La obediencia pequeña puede abrir puertas espirituales enormes. También quiero que declares en voz alta durante el día,
Dios va conmigo en lo que me asusta. Repite esa frase cuando sientas duda. En la guerra espiritual, las palabras declaradas con fe pueden debilitar pensamientos de temor que han estado arraigados por años. Recuerda esto profundamente. Muchas bendiciones están esperando del otro lado de tu obediencia. El miedo intenta convencerte de quedarte donde estás, pero la presencia de Dios te capacita para avanzar hacia donde Él te llama. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Hay una cadena que parece invisible, pero que tiene un peso espiritual muy fuerte. La cadena de las expectativas que otros colocaron sobre tu vida. No siempre son palabras duras. A veces son miradas, opiniones, tradiciones familiares, presiones sociales o religiosas que sin darte cuenta moldearon decisiones importantes. Tal vez has intentado agradar a todos para evitar rechazo. Tal vez has tomado caminos que no nacieron en tu corazón, sino en el deseo de cumplir lo que otros esperaban de ti. Y vivir así crea una lucha silenciosa. Por fuera cumples, pero por dentro sientes vacío, ansiedad y confusión espiritual. El Espíritu Santo quiere hablarte con amor hoy, porque muchas personas no logran soltar lo que Dios les pide, porque temen decepcionar a alguien más. Y esa presión puede convertirse en una guerra espiritual, donde tu identidad queda atrapada entre lo que Dios quiere y lo que otros esperan. Mira la historia del rey Saúl. Dios lo había escogido como líder de Israel, le dio dirección clara y autoridad espiritual. Pero en un momento decisivo, Saúl permitió que el miedo a la opinión del pueblo guiara sus decisiones. Él desobedeció una instrucción directa de Dios para agradar a las personas. Después, cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl confesó algo profundamente revelador. La Biblia dice, y Saúl respondió, «He pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos». Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Observa la raíz espiritual de su error. No fue ignorancia, fue temor al rechazo. Saúl eligió la aprobación humana antes que la obediencia divina, y esa decisión abrió una puerta que debilitó su destino espiritual. Tal vez tú también has sentido esa lucha. Sabes lo que Dios ha colocado en tu corazón, pero sientes miedo de lo que otros pensarán. Tal vez temes perder aceptación, apoyo o relaciones si tomas decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Y ese conflicto produce ansiedad, indecisión y una sensación constante de estar viviendo la vida de alguien más. Déjame preguntarte algo profundamente honesto. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado pensando más en la opinión de otros que en la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has silenciado lo que sientes que Dios te dice por miedo a críticas? ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se debilita cuando intentas agradar a todos? ¿Te has preguntado si el cansancio emocional que sientes viene de vivir bajo expectativas que Dios nunca te pidió cargar? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy. ¿Por qué no sueltas? Fe rompe cadena. Porque la fe verdadera muchas veces requiere elegir la voz de Dios incluso cuando otros no la entienden. Soltar expectativas humanas no significa dejar de amar a las personas. Significa dejar de permitir que definan tu obediencia espiritual. Jesús enfrentó esta misma presión. Muchas personas querían que Él cumpliera sus propias expectativas sobre cómo debía actuar el Mesías. Algunos querían que fuera un líder político, otros querían milagros constantes, otros querían señales espectaculares. Pero Jesús permaneció firme en la voluntad del Padre. La Biblia declara, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Estas palabras revelan una libertad espiritual profunda. Jesús
No vivía para cumplir expectativas humanas, vivía para cumplir el propósito de Dios. Y esa misma libertad es la que el Espíritu Santo quiere desarrollar dentro de ti. Hoy quiero guiarte en una aplicación espiritual que puede traer claridad interior. Esta noche piensa en una decisión que has evitado tomar por miedo a la opinión de otros. Escríbela. Luego ora diciendo: Señor, hoy elijo tu voz sobre cualquier otra voz. Permanece en silencio unos segundos y permite que el Espíritu Santo traiga paz o dirección a tu corazón. También quiero que hagas algo durante el día. Cada vez que sientas presión por agradar a todos, repite en voz baja: Mi identidad está en Cristo, no en la aprobación humana. Esa declaración puede parecer simple, pero rompe cadenas emocionales que han influido en decisiones durante años. Recuerda esto profundamente. Cuando vives buscando aprobación constante, tu alma nunca descansa. Pero cuando eliges obedecer a Dios, incluso en medio de incomprensión, el Espíritu Santo produce una paz que el mundo no puede ofrecer. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Existe una cadena final que muchas personas no identifican porque parece esperanza, pero en realidad es apego espiritual a algo que Dios ya cerró. Es el deseo de que ciertas cosas vuelvan a ser como antes. Es esa oración repetida pidiendo que una etapa, una relación, una oportunidad o una temporada regrese, aun cuando el Espíritu Santo ha estado mostrando señales de cierre. No es falta de fe. Muchas veces es amor mezclado con miedo al cambio. Y ese apego puede producir tristeza constante, ansiedad silenciosa y una resistencia interior a comenzar algo nuevo. Tal vez sigues mirando recuerdos que despiertan nostalgia. Tal vez revisas conversaciones antiguas esperando encontrar señales. Tal vez comparas tu presente con un pasado que parecía más estable. Y aunque sigues buscando a Dios, hay una parte de tu corazón que no quiere aceptar que algunas temporadas terminan porque el propósito espiritual ya fue cumplido. Mira la historia de la esposa de Lot. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, envió ángeles para sacar a Lot y su familia. Les dio una instrucción clara: salir sin mirar atrás. Sin embargo, en medio del escape, ella miró hacia la ciudad que dejaba. La Biblia declara: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Libro de Génesis capítulo 19, versículo 26. Esta escena es profundamente simbólica en la guerra espiritual. No fue simplemente un movimiento físico, fue una revelación del corazón. Mirar atrás representó apego a una temporada que Dios ya había decidido cerrar. Esa historia muestra que el apego al pasado puede detener el movimiento espiritual hacia el futuro. Tal vez tú no estás en una ciudad literal, pero hay temporadas, relaciones o sueños que Dios ha cerrado y tu corazón sigue mirando hacia atrás. Y mientras lo haces, sientes cómo la sanidad interior se detiene. Sientes cómo la ansiedad aparece cada vez que recuerdas lo que fue. Sientes cómo la fe se debilita porque el presente parece incierto. Déjame preguntarte algo que toca profundamente el alma. ¿Cuántas veces has pedido que Dios restaure algo que Él ya estaba intentando reemplazar? ¿Cuántas oportunidades nuevas han pasado frente a ti mientras tu corazón sigue mirando el pasado? ¿Cuántas noches has sentido tristeza porque comparas tu presente con recuerdos idealizados? ¿Te has preguntado si Dios cerró esa temporada para proteger tu propósito espiritual? Esto es exactamente por qué Dios te pregunta hoy: ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena, porque la fe no solo confía en lo que Dios dio, también confía en lo que Dios decide terminar. Soltar no significa olvidar el valor de lo vivido,
Significa reconocer que Dios sigue escribiendo tu historia. La Biblia revela una verdad espiritual que trae consuelo cuando enfrentamos finales. Dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Observa algo profundamente sanador en esta palabra. Dios no solo cierra temporadas, abre caminos donde parecía imposible avanzar. Él transforma desiertos en rutas y soledades en fuentes de vida. Pero para ver lo nuevo, el corazón necesita dejar de vivir mirando atrás. Hoy, el Espíritu Santo quiere guiarte en una aplicación espiritual que puede traer liberación emocional. Esta noche recuerda una etapa o situación que sabes que terminó pero que aún te cuesta aceptar. No la analices, solo preséntala en oración diciendo, «Señor, honro lo que viví, pero confío en lo que tú estás creando ahora». Permite que esa oración sea un acto de entrega. También quiero que hagas algo durante el día. Cada vez que un recuerdo intente traer tristeza o apego, repite en voz baja, «Dios sigue escribiendo mi historia». Esa declaración fortalece tu espíritu para mirar hacia adelante con fe. Recuerda esto profundamente. Dios nunca cierra una temporada sin preparar otra que esté alineada con tu crecimiento espiritual. Lo que termina en Dios no es pérdida, es transición hacia algo que aún no puedes ver completamente. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelar en la siguiente parte. Has caminado por una palabra que no llegó por casualidad. Llegó como una invitación directa del cielo a tu corazón. Dios te ha mostrado que muchas veces las cadenas que nos atan no son visibles. Son emociones, recuerdos, culpas, miedos, expectativas, relaciones, temporadas o deseos de control que parecen protegernos, pero que en realidad desgastan nuestra fe y roban nuestra paz. Y hoy el Espíritu Santo ha estado tocando cada una de esas áreas con una pregunta que no busca acusarte, sino liberarte. Dios te pregunta hoy, ¿por qué no sueltas? Fe rompe cadena. Tal vez durante este mensaje recordaste situaciones que aún duelen. Tal vez sentiste incomodidad en partes donde el Espíritu Santo reveló verdades que no habías querido enfrentar. Eso no es rechazo de Dios. Eso es amor que sana. Porque la verdadera sanidad interior comienza cuando dejamos de huir de lo que Dios quiere transformar. Soltar nunca ha sido fácil para el corazón humano. Soltar significa confiar cuando no ves el resultado. Significa entregar recuerdos que todavía pesan. Significa aceptar que Dios puede escribir capítulos nuevos aunque tú no conozcas el guión completo. Pero cada vez que decides soltar algo en las manos de Dios, estás creando espacio espiritual para que su paz, su propósito y su presencia llenen ese lugar. Recuerda esto profundamente. No sueltas porque eres fuerte. Sueltas porque confías en quien sostiene tu vida. La fe no elimina el miedo automáticamente. La fe decide caminar aun cuando el miedo intenta detenerte. Y cada paso de obediencia abre puertas espirituales que la lógica humana jamás podría abrir. Ahora quiero orar contigo. No escuches esta oración como espectador, hazla tuya. Señor Dios, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo que muchas veces hemos cargado pesos que tú nunca nos pediste sostener. Jesús, tú conoces cada recuerdo que duele, cada culpa que pesa, cada miedo que paraliza, cada relación que confunde, cada temporada que cuesta soltar. Espíritu Santo, entra ahora en lo más profundo del corazón de quien escucha esta palabra. Trae sanidad donde hay heridas abiertas. Trae paz donde hay ansiedad. Trae claridad donde hay confusión. Padre, hoy declaramos que renunciamos al control que no nos pertenece. Entregamos el pasado que nos persigue.
Entregamos las expectativas humanas que nos presionan. Entregamos el miedo al futuro que nos paraliza. En el nombre de Jesús, rompe cadenas invisibles, rompe pensamientos de culpa, rompe ciclos de ansiedad, rompe toda atadura espiritual que impide caminar en libertad. Jesús, cubre este corazón con tu gracia. Recuérdale que su identidad no está en sus errores, ni en sus pérdidas, ni en su pasado. Su identidad está en tu amor. Espíritu Santo, sopla paz sobre su mente esta noche. Sopla esperanza sobre su alma. Sopla dirección sobre sus decisiones. Y donde había miedo, levanta fe. Donde había tristeza, levanta consuelo. Donde había cadenas, levanta libertad. Padre, declaramos que comienza una nueva temporada espiritual, una temporada donde esta persona caminará confiando en ti, una temporada donde la obediencia traerá milagros, una temporada donde la fe será más fuerte que el miedo, y declaramos que ninguna cadena emocional ni espiritual podrá detener el propósito que tú has preparado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escucha esta palabra profética con atención. Dios está cerrando ciclos que parecían imposibles de soltar, porque está preparando una temporada donde experimentarás libertad interior, claridad espiritual y una paz que no depende de circunstancias. Lo que hoy parece pérdida, pronto revelará propósito. Lo que hoy duele, será testimonio. Lo que hoy cuesta soltar, mañana será la evidencia de tu crecimiento espiritual. Dios no te está quitando algo para dejarte vacío. Te está preparando para llenarte con algo más grande, más sano y más alineado con tu destino. Ahora mira el siguiente mensaje. Porque completa lo que Dios comenzó aquí.